Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Les agradezco mucho su puntualidad y su asistencia nuevamente. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Patricia Soto y estoy en el área de ventas consultivas aquí en CAS Computación. El tema que hemos preparado para ustedes el día de hoy es anatomía de un ataque de ciberseguridad y cómo prevenirlo. La presentación va a estar a cargo de mi compañero, el ingeniero Carlos Rojas. Recuerden que al final les haremos llegar una encuesta para que nos ayuden a responderla y también les haremos llegar a su correo la presentación por si les quedó alguna duda o algo, aunque de todos modos nos pueden contactar. Sin más, vamos a dar inicio y cedo el micrófono al ingeniero Carlos Rojas. Nuevamente, bienvenidos. Gracias, Pati. Buenos días a todos. Bienvenidos. Nuevamente, es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. En el webinar de hoy vamos a tocar en general estos temas, una mentalidad por ahí que se llama Zero Trust. Vamos a ver la cadena de acontecimientos que utiliza en general, puede saltarse pasos, la verdad, pero que en general utiliza un atacante para vulnerar una máquina, un equipo computacional o ya un ataque más grande a través de una organización o contra una organización. Entonces, en general vamos a ver esos temas. La parte inicial del reconocimiento, el punto 2, está un poquito extensa, aunque los otros puntos son más breves. Entonces, pues comenzamos con el tema de Zero Trust. A ver, permítame un momento. Bien, entonces comenzamos con el tema de Zero Trust. Zero Trust en general es no confiar en nada y verificar absolutamente todo. Históricamente estamos acostumbrados a que nuestra organización tiene una línea perimetral dentro de la cual está nuestro equipo de cómputo, nuestros servidores y nuestros usuarios, y en lo que nosotros en un momento dado podríamos estar confiados a que todo el equipo que está dentro de ese perímetro está asegurado. Sin embargo, pues este perímetro, esta línea perimetral con las redes actuales ya no existe. Ya no existe y es posible que algunos de nuestros servicios estén expuestos hacia Internet, de nuestra red corporativa hacia Internet, o que estén instalados en algún servidor en la nube, y por lo tanto, pues esa línea perimetral deja de existir como la conocíamos hasta hace algún tiempo. Incluso nuestros usuarios pueden ser usuarios que se conecten a recursos internos de la red a través de VPNs, a recursos internos de la red a través de servicios expuestos por el firewall, premeditadamente o hecho a propósito, y puede ser que incluso se conecten de redes completamente inseguras, ¿no? Antes de la pandemia, antes de estar todo el mundo encerrado, pues veíamos que algunos usuarios acostumbraban ir a los cafés internet o a los cafés en general, Starbucks, y observar, conectarse por ahí a la red inalámbrica y a partir de ahí, pues trabajar, ¿no? Comenzar a enviar correos electrónicos, quizás conectarse a la VPN, etcétera. Entonces, ya esta línea ya no existe y lo que tenemos que hacer con el Zero Trust es considerar que no tenemos una red interna, que todos los dispositivos en la organización se conectan de un lugar público. Entonces, no hay que confiar en nada y verificar absolutamente todo. Ese es el segundo punto de este tipo de pensamiento del Zero Trust. Hay que asumir que los atacantes provienen de cualquier dispositivo y esos dispositivos pueden estar dentro o fuera de nuestra organización, dentro o fuera de nuestra red. Entonces, ningún usuario o dispositivo deberá ser confiable. No deberemos confiar en absolutamente nada ni nadie. Hay que identificar, hay que controlar, hay que analizar y hay que asegurar. Nuestra seguridad, ese es el tercer punto del Zero Trust, debe adaptarse en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros usuarios
puede ser que se conecten a través de celulares a la Wi-Fi de nuestra organización, puede ser que se conecten a la Wi-Fi a través de una laptop, que se conecten de esa misma laptop desde su casa a través de una VPN o a través de una red pública no segura, de un café, de un Starbucks. Y entonces nuestras políticas de seguridad deberán estar diseñadas para detectar esos dispositivos y a esos usuarios y entonces aplicarle las políticas requeridas dependiendo del lugar donde nosotros detectemos que se están conectando. Entonces, de esta forma, nosotros estaríamos aplicando esta idea del Zero Trust. Esta es la cadena que normalmente sigue un atacante para hacer daño, para vulnerar algún equipo o alguna organización. Hay que considerar, hay que observar que una vez que ustedes conectan un equipo a la red y más allá, que una vez que ese equipo tiene acceso a Internet, ese equipo no está seguro. No existe la posibilidad de que nosotros digamos, estoy 100% seguro. No hay forma de pensar así. Puede ser que estemos cumpliendo al 100% con las políticas de seguridad establecidas por nuestra organización, por nuestro corporativo, por una organización internacional, por un estándar internacional y con base en esas políticas de seguridad, nosotros pudiéramos estar tranquilos porque las estamos cumpliendo, pero eso no implica que nuestros equipos estén al 100% seguros. Si alguien, una persona, un grupo de personas o una organización tiene la intención, el conocimiento y los recursos para provocarnos un incidente de seguridad, lo va a hacer tarde o temprano. Nosotros tenemos que estar pensando de esa forma. ¿Qué quiere decir tener la intención? Pues que quizás haya alguna rencilla por ahí, puede ser incluso un usuario al que se le despidió y no le gustó su despido y entonces se fue con ese rencor, quizás no tenga el conocimiento, pero si tiene los recursos, puede contratar a alguien para hacer justamente algún tipo de fechoría contra nuestra organización o contra una persona en particular. Entonces, si se cumplen estas tres situaciones, intención, conocimiento y recursos, tarde o temprano vamos a estar envueltos en un incidente de seguridad. Entonces, todos nuestros esfuerzos deben estar en la línea de tratar de hacerles el trabajo más difícil a los posibles atacantes y tratar de minimizar el tiempo en el que nos vamos a recuperar después de que hayamos sido víctimas de un ataque de seguridad. Entonces, comenzando con la cadena, tenemos la parte del reconocimiento. ¿Qué hace el atacante en el reconocimiento? Recolectar información. ¿Qué tipo de información? La información a la que todo mundo tiene acceso. Puede visitar la página web de la organización y de ahí ubicar correos electrónicos, números telefónicos, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes. Ahí a las organizaciones les gusta poner mucho los casos de éxito. Esos casos de éxito son clientes. Tenemos convenios con ciertas organizaciones, pues esas organizaciones también van a formar parte del gran archivo que van a reunir los atacantes cuando están haciendo esta etapa. Aquí es donde se aplica la parte de ingeniería social. Llamo por teléfono, ubico a las personas, si tengo los correos electrónicos, a lo mejor los busco en sus redes sociales, si hay una conferencia a la que pueda estar invitado, que organice la empresa, pues entonces quizás pueda colarme y entonces ubicar, observar, ver qué puedo obtener de esa información. Además, hay algunas herramientas que nos permiten o que le permiten al atacante en particular hacer este tipo de actividades de forma más rápida. Permítame compartirles un navegador y me voy a quitar de aquí para no estorbar.
Este es una página web, se llama dnsdumpster.com y como ustedes ven, es una búsqueda la que voy a realizar de dominios. Voy a buscar el dominio cas.com.mx, nuestro propio dominio. Espero que no se tarde en obtener la información. Lo que va a arrojarme esta página son los dominios y subdominios que estén relacionados con cas.com.mx. Vemos un mapa en donde se ubica ese dominio y algunos proveedores de servicios. ¿Por qué aparece tanto proveedor de servicio? Bueno, pues porque está ubicando las direcciones IP. Por ejemplo, la dirección IP de este DNS está en esta dirección IP. Estas son las direcciones de mi DNS. Esta, acuérdense que es información pública. Es lo que nosotros tenemos expuesto en Internet como parte de nuestras páginas web, como parte de la configuración de los DNS para poder ser encontrados en Internet a través de los buscadores, a través de X herramienta, ¿no? Para poder ser visibles en Internet. El atacante todavía no está haciendo nada ilegal. Entonces, aquí podemos ver toda esta información. ¿Y para qué me sirve esta información? Fíjense cómo tenemos diferentes direcciones IPs. Aquí hay otra IP, aquí hay otra IP. Yo puedo obtener, por ejemplo, qué dominios están relacionados con esta dirección IP. Déjenme ir directamente. Pues es la misma IP, la 223.18.84. Estos son los dominios que responden a la misma dirección IP. ¿Qué quiere decir? Que son dominios virtuales que están bajo una misma administración y en un momento dado, pues van a formar parte de mi vector quizás de ataque que estoy formando. ¿Qué otra cosa puedo hacer de aquí? De la página web, por ejemplo, puedo obtener los encabezados. Acuérdense, esto es lo que yo tengo publicado en mi página web, la versión del HTTP, el tipo de programa, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo muy interesante, a esta dirección IP desde aquí, que está expuesta, yo le puedo hacer un escaneo de puertos. Obviamente, este es un servicio de escaneo en línea. No me permite escanear los 1024 puertos bien conocidos o los 65.535 puertos disponibles para TCP o para UDP, pero por lo menos me va a mostrar resultados relacionados con estos servicios. Si ya quiero hacer algo más específico, pues obviamente voy a ejecutar directamente este programa, el Nmap, que es un programa muy utilizado para escaneo de puertos. Entonces, esta es una herramienta disponible en Internet con la cual nosotros podemos ir, o con la cual los atacantes podemos ir observando qué es lo que hay en Internet. Hay algunas otras, como esta se llama hunter.io, en la que yo puedo obtener información. Voy a otra vez a poner aquí el dominio de CAS. De los correos electrónicos que están bajo ese dominio. ¿De dónde los obtuvo? Aquí me dice las fuentes. En este caso, pues es la misma página web de donde se obtuvieron esta información, pero puede ser un dominio que incluso ustedes no saben que exista, ¿no? Alguien que por ahí de repente entró a la página, hizo contacto con, en este caso voy a poner este ejemplo en particular, con Juan Hernández, etcétera. Si yo ya estoy ubicando los correos electrónicos de este dominio y a través de su página web ya sé quiénes son sus clientes y quiénes son sus proveedores, pues también hago una búsqueda de correos electrónicos válidos de sus clientes y de sus proveedores. Si sé que un proveedor es HP, por ejemplo, pues en un descuido, si tengo los recursos disponibles, puedo comprar un dominio hpeofertas.com.mx. Veo si está disponible el hpeofertas.com.mx y lo compro. Y me hago una cuenta de ese dominio, atención a clientes, @ con ese dominio. Y le mando un correo a Juan. ¿Qué va a ir en ese correo? Juan, te mando el archivo siguiente para que veas las ofertas del mes. Es un PDF y el PDF lleva
código malicioso. Entonces, Juan Hernández, que sabe que HP es un proveedor válido de la organización, pues a lo mejor ya no se va a fijar en lo que viene después del arroba, ¿no? Que no es un dominio oficial, pero puede engañar. HP ofertas, pues bueno, se oye como que sí existe, como que sí puede ser válido, etcétera. Entonces puede que caiga y abra ese correo, ese archivo, o entre a la liga, ¿verdad? Regístrate en esta liga, para que recibas un trato especial, etcétera, etcétera. Entran a la liga, resulta que ahí pueden acceder con sus credenciales de Facebook, le dan a acceder con sus credenciales de Facebook, les pide el usuario y la contraseña y ya les capturaron las credenciales, ¿no? Entonces, eso es lo que en general puede estar pasando por ahí con los atacantes, ¿no? Que están en esta etapa que mencionamos de reconocimiento. Otra cosa que podemos hacer, acuérdense, normalmente vamos a ubicar un vector de ataque débil, que puede ser un usuario, puede ser una dirección IP. Puedo ejecutar también un escaneador de vulnerabilidades. Este Nessus es un escaneador de vulnerabilidades que tiene una versión gratuita y que les permite escanear hasta cierto número de dispositivos, ¿no? Está deshabilitado. Permítanme. Vamos a ver si podemos entrar. Ahí está. Este es un escaneo que hice, ojo, y aquí necesito que vayan tomando estas notas. Este es un escaneo que yo hice desde la red de área local. Obviamente, el acceso y los privilegios que tenga yo desde la red de área local es muy diferente a lo que yo pueda hacer desde Internet. Si yo ya ubiqué una dirección IP, yo puedo ejecutar esta herramienta, un escaneador de vulnerabilidades, sobre esta dirección IP en particular. Pero antes tuve que hacer un escaneo de puertos para ver qué puertos estaban expuestos a través de esta dirección IP, para poder apuntar a este escaneador de vulnerabilidades, a esa dirección IP y a ese puerto en particular, para que me pueda enviar información muy, muy interesante sobre las vulnerabilidades que encontró en ese equipo de cómputo. Fíjense, por ejemplo, voy a abrir esta que es crítica, nada más para ver toda la descripción de la información, qué es lo que puede hacer, y para que observen cuál es la solución a esta situación. Actualizar a una versión que esté soportada. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos utilizando por ahí un Windows XP. Otra vulnerabilidad crítica. ¿Cuál es la solución? Actualizar. Otra vulnerabilidad no tan crítica, alta. ¿Cuál es la solución? Aplicar un parche. Entonces, si observamos estas vulnerabilidades, la realidad es que es relativamente simple mitigarlas. Es aplicar parches, aplicar actualizaciones, etcétera. Voy a abrir esta, la tercera. Dice que es por ahí están mezcladas las vulnerabilidades, pero hay 44 vulnerabilidades en este punto. Y aquí tenemos uno muy importante. Fíjense esto que viene aquí, el RDP. RDP es un protocolo que no debemos jamás abrir al exterior porque trae muchas vulnerabilidades. Si yo abro esta vulnerabilidad, en la descripción podemos observar, podemos leer que el host afectado puede ser explotado o vulnerado con ejecución de código remoto a través de ese puerto, el RDP. Lo grave, un atacante remoto no autenticado
puede explotar esto para ejecutar código arbitrario. Dentro de mis equipos, esa vulnerabilidad la tiene esta dirección IP 192.168.0.7 y obviamente pues se probó por el puerto 3389, que es el de RDP. Acá a la derecha podemos observar la severidad, lo crítico, el tipo de, etcétera, información de riesgo, información de la vulnerabilidad. Aquí dice que hay exploits disponibles. Y más grave aún, ¿con qué es explotable? ¿Le suena el programa Metasploit? Bueno, pues esta vulnerabilidad justamente se puede explotar con Metasploit. Aquí tengo el Metasploit instalado. Y lo que voy a tratar de hacer es observar esa información. Aquí voy a usar el exploit que me mencionó por ahí el Nessus. Fíjense, así lo alcanzan a ver. Es el de BlueKeep RDP. Entonces, aquí antes de usarlo, voy a buscarlo. Ahí está. Este es el exploit del que habla el Nessus. Entonces, yo simplemente voy a usar ese exploit. Ahí ya lo cargó. Dice aquí que no hay un payload configurado, pero que por default va a configurar este payload. ¿Qué es el payload? El payload es la carga útil que vamos a poner en el protocolo o en el malware, que es lo que queremos que haga. En este caso, el default dice que se va a ejecutar sobre sistemas Windows de 64 bits y que va a ejecutar un meterpreter. ¿Qué es el meterpreter? El meterpreter es una consola como el PowerShell que trae ahorita el Windows y que me va a permitir ejecutar comandos en la víctima una vez que se explote la vulnerabilidad. En el momento en el que se explote, la víctima va a generar una conexión inversa sobre un puerto de TCP. Eso es lo que quiere decir el payload. ¿Qué opciones me da de configuración este exploit? El exploit está apuntando a un RDP client. Este es requerida así. El nombre del cliente no es requerido, el dominio no es requerido, el usuario no es requerido. Ya vimos que esta vulnerabilidad permite a un usuario anónimo explotarla. Necesito un host remoto, sí. Ese es el target. Aquí yo voy a poner la dirección IP de la víctima. El puerto remoto es el 3389 de TCP. Estas son las opciones que no están cargadas, pero igual y las podemos cargar. Aquí nada más le pongo set payload Windows x64 meterpreter. Dejen que complete el comando. Y un reverse TCP. El lhost, ahí ya ubicó mi computadora. Esta es la dirección IP de mi máquina. Y el puerto en el que va a estar escuchando va a ser el 4444. Si yo estuviera fuera de internet, yo le puedo poner set lport, no sé, al 443. Por si lo ve el firewall, pues vea que es un puerto que puede ser válido, un puerto 443 de SSH, perdón, de HTTPS, y me deje pasar. Una vez que yo aquí le dé exploit, le voy a mandar esta información a la víctima.
Ojo, la víctima tiene que ser alcanzable desde mi equipo y yo debo ser alcanzable para la víctima, porque de otra forma, pues esto no va a funcionar. Si yo tuviera una dirección expuesta en Internet, sería mucho más sencillo para el atacante, porque entonces todos los exploits se harían sobre la dirección IP pública del atacante, para que cualquier víctima pudiera alcanzarlo desde Internet. Pero esto se vuelve sumamente crítico cuando llegamos a un sitio público y pedimos usar el Wi-Fi. Yo no sé si la persona que esté sentada en la mesa de junto, que trae una laptop, esté haciendo un escaneo de vulnerabilidades, un escaneo de puertos, un escaneo de direcciones y en un momento dado esté haciendo este tipo de ejercicios en una red pública en la que yo no tengo control alguno sobre la misma. Pero es muy usual que pues sobre todo los adolescentes, los jóvenes vayan y jueguen en sitios públicos y entonces se contamina su equipo, van a la casa, contaminan el equipo del papá, resulta que el equipo de papá va a la organización, se conecta a la red diaria local y ya tenemos una infección por ahí grave. Entonces, esto es lo que se hace en esta fase, ¿no? En esta fase de explotación. Pero no solo eso, podemos utilizar, aquí es directo, este ejercicio se hace con una máquina que sea vulnerable, que ya investigué la vulnerabilidad. Como les comento, si tienen el recurso disponible, pues pueden investigar, hasta ese punto pueden llegar, se va a oír muy peliculesco, pero puede llegar a estas situaciones si es una organización con competencia directa de la de nosotros. Y entonces es para mí sumamente importante robar información confidencial, etcétera, pues voy a gastar lo que sea para hacer ese robo de información. Entonces, pues si ya sé que, volviendo al ejemplo por ahí de Juan Hernández, que ya sé que corre todos los días, que en Facebook pone la ruta que sigue cuando corre, pues resulta que unos cuantos días yo me voy a correr junto con él, nos hacemos amigos, le digo que soy de otro estado, que estoy buscando casa, que donde vive, que me gusta el lugar donde vive, que es una cerrada. Si hay una renta por ahí de la casa, me hago vecino de él. En fin, un día le digo, oye, pues préstame tu red Wi-Fi porque del trabajo tengo que mandar unos correos y me está fallando el internet, me da la contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Se oye muy peliculesco, pero si existe la intención, si existe el conocimiento y sobre todo si existen los recursos, créanme que se puede dar. Algo aquí que les iba a mostrar, porque esto como les comento es relacionado con un ataque directo, es el uso de un exploit que tiene que ver con Windows, obviamente, y con un archivo de Adobe, con un archivo PDF. Adobe. Que es este. Ahí voy a usar yo otro exploit. Y fíjese cómo el default sigue siendo una conexión inversa contra mi equipo de cómputo. Entonces, ¿eso lo puede detectar? Claro, lo puede detectar en el firewall. Cuando una máquina intente conectarse a una dirección IP a través de un puerto extraño, pues ahí lo debo detectar. Entonces, ¿qué opciones me da este programa? Este exploit va a generar un archivo PDF. Voy a cambiar el nombre del archivo. Le voy a poner ofertas de miedo, aprovechando que estamos en octubre y que viene el Día de Brujas, .pdf. Ya tengo aquí el archivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner el payload. ¿De acuerdo? Voy a poner mi dirección IP
y voy a poner el puerto por el que mi máquina va a escuchar. Una vez que estén todos estos parámetros, yo le doy exploit y entonces se genera un archivo PDF que este es el que yo voy a enviar a la víctima para que cuando lo abra se genere una dirección inversa de TCP sobre este puerto y a esta dirección IP. Entonces, yo aquí lo único que tengo que hacer es utilizar el multihandler también de aquí de Metasploit. Voy a hacer que coincida, fíjense cómo el payload es un reverse TCP pero genérico. Yo voy a hacer que coincida con el que puse en el archivo PDF. Voy a poner mi dirección IP aquí. Y una vez que estén estos parámetros completos, obviamente no los llené todos, le voy a dar exploit. Se abre la consola. Esto es un ataque burdo. Esto es un ataque muy, muy burdo. El atacante no va a tener una consola abierta esperando a que la víctima abra el PDF o todas las víctimas abran los PDFs y entonces yo aquí voy a desperdiciar recursos de mi computadora en una consola esperando a que se conecten. Pero nos sirve perfectamente bien para observar lo que un atacante puede hacer. Déjenme ir al directorio de root, a donde está el archivo que acabamos de crear. Ahí está. Lo voy a mover a un directorio más alcanzable. Ahí directamente al de Homce Rojas. Para mostrarles otra cosa, ¿va? Obviamente, este archivo se lo voy a mandar a la víctima para que una vez que lo abra se genere esa conexión inversa. Esta conexión inversa es una de las tantas cosas que yo puedo poner en el payload. A lo mejor voy a poner otra cosa, voy a poner un ransomware, voy a poner otra cosa, en fin. Y lo que les quiero mostrar ahora, voy a poner otra vez la presentación y a quitar la terminal, perdón, la presentación no, el navegador. Lo que les quiero mostrar ahora es este sitio, Virus Total, ¿sí? Voy a escoger un archivo, el archivo de ofertas de miedo que acabamos de generar con malware adentro. Voy a ver si me lo acepta. Voy a confirmar esto. ¿Y qué es lo que hace esta página? Esta página me da un listado. En rojo están los antivirus que detectan el malware en ese archivo. En verde, más abajo, están los antivirus que no detectan el malware. Si por ahí ustedes tienen conocidos, espero que ustedes no, si ustedes tienen conocidos utilizando alguno de estos antivirus que vienen aquí en la parte de abajo, pues avísenles, ¿no? Que pues están utilizando un antivirus que no es muy, muy bueno que digamos, ¿sí? Entonces, si ya observaron que el antivirus que utiliza la víctima, porque esa es otra, ¿verdad? Ya haciéndonos amigos de la víctima, pues yo le puedo decir, oye, fíjate que ya se me venció mi licencia de antivirus. ¿Qué antivirus utilizas ahí en tu máquina? ¿Qué tal te ha salido? Pues voy a obtener más información para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, si resulta que la víctima utiliza uno de estos antivirus, de los que vienen aquí, que no detectan la vulnerabilidad, todavía en el mismo Metasploit tenemos un par de herramientas. Déjenme nada más abrirlas. Una que se llama MSF Payload. Lo que hace es similar a lo que acabamos de hacer, pero es una herramienta de consola, es más específica. Nosotros con el MSF Payload necesitamos decirle a qué sistema operativo va dirigido el payload, el ataque, sobre qué vulnerabilidad.
qué es lo que quiero hacer en particular. Pero la otra herramienta a la que quiero hacer mención es esta, MSF Encode. ¿Qué es lo que hace el MSF Encode? Justamente el objetivo de esta herramienta es esconder el código malicioso de los antivirus. Entonces, ustedes ejecutan, obviamente hay un manual de MSF Encode grande, utilizan el MSF Encode para hacer una serie de iteraciones con algoritmos que les van a permitir ocultar ese código malicioso de los antivirus. Una vez que ustedes tienen el producto final, habiendo ejecutado el MSF Encode, se van otra vez aquí, vuelven a subir la muestra y entonces cuando ya aparezca en verde el antivirus que utiliza la víctima, que puede ser el Clamat, el Bitdefender, que ahorita todos los Windows 10 traen Bitdefender, etcétera, pues entonces ya están listos para enviarla. Ojo, esta página, lo primero que nos dice aquí es que las muestras que nosotros subamos, las muestras de malware, se van a compartir automáticamente con la comunidad que se dedica al estudio y al análisis de la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si su antivirus sale listado entre los que no detectan el malware, pues obviamente esa muestra se va a compartir con ellos, con los fabricantes también, y tarde o temprano, pues van a desaparecer de la lista verde que no detecta este tipo de información, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en las que los atacantes también pueden armar un archivo de ataque, ¿no? Esperando eh, toda esta brecha de seguridad con los usuarios. Ahora bien, voy a volver al Nessus. Puede ser que el Nessus no me dé un exploit, pero eso no quiere decir que no exista. Puedo entrar a una página, se llama así, Exploit Database, y entonces con estos numeritos que me muestra el Nessus, yo puedo hacer algunas búsquedas para ver si hay algo relacionado por ahí con Windows y entonces buscarlo aquí. Aquí yo tengo una búsqueda ya anterior, una que había hecho sobre el MS-12020, que es una vulnerabilidad que provoca una denegación de servicios, para que vean lo que se puede hacer dentro de este exploit database. Voy a entrar al artículo. Viene una explicación, no siempre dan las explicaciones aquí, pero esto es lo que hace. Viene el código malicioso. Si no entienden, no importa, porque al final el autor les da la posibilidad de bajar el código y decirles cómo se ejecuta. Este NC es un comando netcat que puede ejecutarse sobre Windows o sobre Linux, preferentemente sobre Linux, pero es un netcat. Netcat, la dirección IP del servidor, si está expuesta a internet mejor, el puerto RDP, porque obviamente al ser una denegación de servicio, bueno, no la leímos, pero está sobre ese puerto, el RDP, y le digo que mande a esta conexión el código malicioso que también me proporcionó este investigador. ¿Qué es lo que va a pasar con ese servidor? Se va a apagar. Es una denegación de servicio que no requiere de un gran flujo de información que estemos mandando por ahí a través de anónimos, etcétera. No. Esta vulnerabilidad apaga directamente el servidor, lo reinicia. Y aquí está cómo podemos resolverla, ¿no? Si se fijan, pues está en el sitio de Microsoft. ¿Qué quiere decir? Que es un parche que tenemos que ponerle al servidor. Otra vez, parchar. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una persona que tenga ciertos conocimientos y que despidieron del trabajo y no le gustó su despido y tiene pues varios tiempo ahí desempleado, que pueda investigar y pueda llegar aquí y resulta que entre el finiquito que le dieron se llevó la laptop porque la pidió para utilizarla, etcétera, y se llevó toda
el bloque de programas que no les dio tiempo de desinstalarlos, se llevó el cliente de VPN, etcétera, etcétera. Entonces puede que esté enojado y encuentre esta información, establezca una VPN y nos den la torre a un servidor. Oye, ¿por qué el servidor se apaga todos los días a las 2 de la tarde? Pues puede ser que este usuario enojado, pues sea la hora en su nuevo trabajo a la que va a comer y se acuerda que lo despidieron, se vuelve a enojar, establece la VPN, ejecuta este comando y les apaga el servidor. Entonces, ¿estoy exagerando? Pues a lo mejor para muchos estaré exagerando, pero depende de su grado de paranoia, pues son cosas que pueden pasar. Ahora bien, aquí estamos en un sitio, pues, de investigación, de investigadores, etcétera, pero también tenemos sitios en los que nosotros nos podemos hacer de exploits. Fíjense bien, estos exploits son privados. ¿Qué quiere decir que son privados? Que se venden. Ustedes pueden entrar aquí, checar la equivalencia de precios, observar cuál de estos títulos les interesa, les llama la atención, comprarlo, probarlo, y entonces van a tener un exploit que no está disponible al público, que únicamente está disponible para los que pagan por él. Quiere decir que quizás todavía no exista un parche para ese exploit. Y obviamente tenemos exploits que se pueden ejecutar remotamente, gratuitos, exploits que se pueden ejecutar localmente, también gratuitos, para aplicaciones web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es el armamento que tiene un malintencionado para hacer esto que estamos viendo, un reconocimiento, un armado. Ya vimos cómo se arma un exploit dentro de la carga útil de un mensaje. Hay programas que pueden clonar páginas web completas y entonces podemos hacer un sitio bastante complejo de phishing para tratar de engañar por ahí a los usuarios. A veces hasta quienes nos dedicamos a esto, pues nos hacen dudar, ¿no? Cuando recibimos algunos correos electrónicos. Entonces, de eso se trata estos dos puntos, estas dos cadenas que están en color azul, porque realmente no podemos hacer mucho cuando el ataque está en estas fases. ¿Sí? ¿Qué sigue? El envío. El envío es que el atacante entregue el paquete armado a la víctima a través de distintos medios. ¿Sí? Ahí tenemos al cibercriminal mandando un correo electrónico, llega ese correo a nuestra red diaria local, al equipo de la víctima cae y abre el archivo, el PDF que acabamos de armar y entonces explota la vulnerabilidad y eso le permite al atacante escanear las vulnerabilidades en la computadora de la víctima, explotar esas vulnerabilidades, descargar algunos exploits maliciosos más completos, para tener una computadora en la red de área local de la organización, pues a su disposición. La otra que puede hacer es robar credenciales de la víctima a través de website de phishing, ¿no? Clonando páginas o creando páginas nuevas. Si hay los recursos disponibles, pues como les comento, los atacantes, los cibercriminales, lo que les sobra es imaginación para poder hacer todas sus fechorías, ¿no? ¿Cómo podemos minimizar este tipo de situaciones? Pues configurando nuestros firewall, ¿va? Que nuestro firewall tenga activo forzosamente el filtrado web, que nos permita bloquear las páginas, que no sea necesario acceder, ¿no? Páginas que históricamente son ciertas de que pueden tener archivos con malware cargado, ¿no? Como páginas de juegos, páginas de pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algo muy importante y es un tema
que se ha venido dando últimamente en las cuestiones de seguridad. Esto de las consultas en tiempo real se refiere, sí, a hacer las consultas de las firmas, tanto de los antivirus como de nuestro firewall, para que pueda detectar lo más nuevo, ¿verdad? Lo ideal es que la actualización de firma sea periódica, sea continua y que realmente pues esté siempre actualizado los equipos. Como ya lo vimos, fíjense, en el Nessus y en las páginas por ahí que observamos, realmente la forma de reparar esas vulnerabilidades, pues es aplicar parches, es aplicar actualizaciones de seguridad, etcétera. Otra cosa, si es que el usuario tiene ciertos privilegios dentro de la red que por cuestiones de trabajo le permitan acceder a ciertos sitios, entonces que por lo menos le mande el firewall un mensaje de alerta cuando vaya a navegar en estas páginas, ¿no? Que le diga, oye, esta página tiene código malicioso o no reconozco el certificado. Fíjense cómo lo que sigue es la validación de certificados. La validación de certificados para garantizar la legitimidad de los sitios web. Entonces, oye, este certificado no lo reconozco. De todos modos, quieres entrar a la página y normalmente el usuario le dice que sí acepta el riesgo y entonces entra a la página, ¿va? Podemos forzar o debemos más bien forzar el uso de búsquedas seguras en la red, ¿sí? Y esto es otro tema que les quería comentar. Hay ocasiones en las que las firmas de antivirus, las firmas de código malicioso no son suficientes para detectar una actividad malintencionada. Entonces aquí tenemos otra herramienta que se llama Sandstorm. Algunos fabricantes tienen disponible esto, no solamente de firewall, sino también de antivirus, para poder conectar y complementar lo que le instalamos de seguridad al endpoint. Cuando hay un archivo que tenga una sospecha de que pueda estar pasando malware por ahí o de que pueda ser malware, ese archivo, esa muestra, se manda a la nube del fabricante, obviamente de antivirus o de firewall, etcétera, se manda al Sandstorm o puede ser incluso una caja que ustedes tengan ahí instalada en su organización, en la cual se determina el comportamiento del archivo. Con base en ese comportamiento, el archivo es regresado con una bandera de control. El archivo es permitido, es válido, o el archivo tiene que ser tratado de una manera especial porque contiene efectivamente código malicioso. Y además de esto, va a tener disponible el administrador un reporte con todos los eventos relacionados con este tipo de situaciones. Entonces, es otro complemento que podemos utilizar en nuestra red para garantizar seguridad o para tratar de minimizar la posible brecha de seguridad o el posible ataque, ¿no? Este Sandstorm trabaja con inteligencia artificial. Ya muchos fabricantes están utilizando algoritmos de inteligencia artificial y con también algoritmos de deep learning que les permiten hacer una búsqueda en grandes cantidades de información para determinar el comportamiento de un archivo en particular. Entonces, si nuestro producto si el producto que estamos utilizando como antivirus ya posee estas características, investiguen un poco y habilítenselas. Si tienen la posibilidad de habilitar un Sandstorm o si tienen la posibilidad de pedir un Sandstorm, háganlo, porque la realidad es que, como ya lo vimos, en los eslabones de color azul, ahí no podemos hacer realmente mucho nosotros. Y hay muchísima información en Internet con la cual un atacante que ni siquiera tenga tantos conocimientos puede armar algo que pueda vulnerar o que pueda representar una situación peligrosa de seguridad informática en nuestras organizaciones. Entonces, pues no hay que pasarlo, no hay que echarlo en saco roto, ¿no? Hay que considerar todo esto que les estoy platicando aquí en este momento, ¿no? Obviamente, debemos controlar las aplicaciones que se utilizan en el endpoint. Puede ser que no sean maliciosas,
pero que no deban ser usadas en el contexto de trabajo, que no deban ser utilizadas, ¿no? Como el Facebook. Si por cuestiones de funciones deben utilizar redes sociales, bueno, pues se le abre a ese usuario en particular, se le hace la excepción, pero obviamente con toda la cartilla leída de lo que puede pasar en el caso de que sea una situación por ahí que pudiera generar un riesgo en particular, ¿no? Obviamente cerrar las aplicaciones que hacen uso del peer-to-peer. Algunos usuarios que tienen un cierto nivel, un poquito más elevado, pues en un momento dado pueden hasta tratar de instalar VPNs en sus equipos para conectarse a contenidos de Netflix, ¿no? De otro país. Entonces, con todas esas aplicaciones hay que estar muy listos y hay que bloquearlas o limitarlas en su uso. Si de plano el usuario recibe ese archivo y el antivirus dice, oye, este archivo es potencialmente peligroso, no lo abras, y tiene los privilegios para decirle, sí, ábrelo, no me importa, entonces es probable que se ejecute una vulnerabilidad, una explotación de una vulnerabilidad en la máquina de la víctima, ¿no? Aquí tenemos esta lámina como ejemplo, déjenme quito porque aquí ya me vi muy mal. Cuando tenemos servidores expuestos, es probable que el atacante utilice códigos como el cross-scripting o la inyección de SQL, algunas situaciones que permiten violar las condiciones naturales de trabajo de un protocolo de comunicación, o ataques genéricos que muchas veces son burdos, ¿no? Un ataque de fuerza bruta para tratar de entrar a un servidor. Bueno, pues eso normalmente lo debe detectar nuestro firewall y lo debe bloquear. Pero, bueno, pues hay ocasiones en las que nosotros también debemos detectar a través de la habilitación del IPS todas estas actividades. Puede ser que nuestro propio endpoint pueda bloquear y reportar esas actividades. Decir, oye, pues aquí se quieren conectar, estoy observando el software, ¿verdad? Estoy observando que hay ciertas actividades que pueden considerarse sospechosas y entonces las voy a reportar, ¿no? El firewall, obviamente, su trabajo principal es monitorear ese tráfico a través del IPS para detectar esa actividad maliciosa y bloquear, ¿no? Bloquear esa información, bloquear ese paso de actividades, etcétera. Si de plano ya tenemos una máquina casi o comprometida, pues entonces lo único que nos queda es utilizar herramientas de seguridad que respondan a esas herramientas avanzadas. Entonces, ahorita podemos, a través del Sandstorm, a través de algunas otras herramientas de firewall, y de endpoint, de antivirus, podemos utilizarlas para que cuando se detecten estas actividades, el endpoint quede aislado completamente de la red y entonces el atacante no pueda hacer un desplazamiento horizontal hacia otra máquina que quizás pudiera tener más privilegios o un desplazamiento vertical hacia un servidor. Obviamente nosotros debemos tener, no lo mencioné, pero creo que vale la pena hacerlo, debemos tener nuestra red segmentada. Si esta infección se da en una VLAN, pues bueno, por lo menos eh, que esté encerrada en esa VLAN, ¿no? Que no pase al resto de mis equipos de cómputo. A lo mejor en esta VLAN están trabajando 4 máquinas, bueno, pues la infección va a estar sobre esas 4 máquinas. Pero lo ideal es hacer este tipo de sincronización, que el endpoint detecte la actividad maliciosa, avise al firewall, el firewall tome cartas y aísle a esa máquina, o incluso desde el mismo endpoint se puede aislar el equipo. Una vez que se establezca la situación segura, que el malware haya sido borrado, haya sido contenido, etcétera, pues entonces se harán las actualizaciones correspondientes para volver a poner en línea a este equipo de cómputo, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones finales que que le interesan a un atacante? Pues a lo mejor hacer una botnet, ¿no? Lo más sencillo es, calladito me veo más bonito, pero tengo el control de algunos equipos de cómputo que me van a permitir hacer ataques más sofisticados. Otra, robo de información.
Otra, simplemente hay algo que se llama script kiddies, que justamente hacen esto por diversión, nada más por probar a ver si funcionan los exploits. Esos muchas veces son los atacantes más peligrosos porque no tienen idea de lo que están haciendo y pueden provocar un verdadero caos. Entonces, pues nosotros debemos asegurarnos de no caer en ese tipo de situaciones, ¿no? La última, el último slide, ya con las conclusiones y con algunas recomendaciones, pues es parchar, 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 parchar. Establecer, bajar los parches de seguridad, actualizar antivirus, tener al corriente mis suscripciones en el firewall. Eso es importantísimo, que el firewall no se quede sin recibir las actualizaciones de firmas, tanto para IPS, para antivirus, para lo que sea que estemos configurando ahí, control de aplicaciones, etcétera, etcétera. No quedarnos nunca sin ese respaldo. ¿Sí? Creo que ya hay algunas empresas por ahí, aseguradoras, que les permiten adquirir una póliza de riesgo contra ciberataques. El ransomware, pues ya es otro punto, ¿verdad? Si les pagan, no creo que les paguen el rescate, pero pues bueno, pudieran investigar si es que existe una póliza de seguro que pueda por ahí, hacer que recuperen algo, ¿no? Relacionado con el ransomware o con algún incidente de seguridad, que se les pudiera presentar, ¿no? Si de plano ya fuimos atacados, si de plano ya están secuestradas las máquinas, etcétera, bueno, lo que podemos hacer es mantener los respaldos y protegerlos. No basta nada más con decir, ah, mira, ya me llegó el correo, está en verde, sí se hizo el respaldo. No, debemos tener un procedimiento especial para probarlos, porque el respaldo se hizo y si pasa algo relacionado con seguridad que requiramos ese respaldo y resulta que no funciona, entonces pues ya ahí los veré desesperados, ¿no? No nada más es sacar el respaldo, es también probar que funcione y obviamente respaldos off-site. Habilitar la autenticación multifactor para todos los administradores, sobre todo, quienes tengan que ver con un servidor, con la administración de un servidor, con la administración de una consola, deberían tener una autenticación multifactor, que no sea tan sencillo para alguien llegar y volar la contraseña o acceder a este tipo de cosas, ¿no? Verificar obviamente los parches de seguridad, como el Eternal Blue que nos dio y nos sigue dando tantos dolores de cabeza relacionado con ransomware. Es muy importante también no solamente configurar los equipos, sino validar, verificar, ir a verificar los logs, que pongan como parte de sus procedimientos diarios, semanales, mensuales, etcétera, revisar los logs de los servidores, revisar los logs del firewall, que les mande correo electrónico, un SMS si detecta alguna actividad sospechosa. Y esto es bien importante, ¿verdad? Validar si hay conexiones hacia direcciones IPs de servidores o que tengan que ver con servidores de control y comando o comando y control que pueden estar relacionadas con algunos grupos de atacantes, ¿no? Podemos verificar también si algún equipo de nuestra red está utilizando el PowerShell. Si tiene que utilizarlo, está bien, pero si no, pues ¿por qué se están ejecutando comandos de PowerShell, no? Estar al pendiente de que las políticas de seguridad, los perfiles y los roles de usuarios se están aplicando adecuadamente, que no haya nada que se nos escape por ahí. Un usuario que tenga privilegios de administrador, porque el día que le instalé un software, pues resulta que no se lo podía instalar y entonces se me hizo fácil hacerlo administrador, se lo instalé y luego se me olvidó bajarle los privilegios, pues ya ese es un punto que puede traernos problemas más adelante, ¿no? Segmentar la red, VLANs, capa 2, capa 3, y obviamente pensar en Zero Trust. Ningún equipo y ningún usuario es confiable. El que sigue es bien importante, no expongan el RDP hacia el exterior. Ya vimos lo que puede pasar con RDP, ¿no? Es bien sencillo buscar puertos abiertos. Si encuentro el puerto RDP abierto, el 3389, le pongo un escaneador de vulnerabilidades. Resulta que la versión que tiene el RDP es vulnerable para un exploit. El exploit lo puedo
ejecutar desde el Metasploit, le aprendo tantito y ¡boom! Hago la explotación del servidor, ¿no? Cambiar periódicamente las credenciales de los controladores de dominio, de los servidores que sean críticos, incluso si es posible, de los usuarios. Muchos usuarios utilizan la misma contraseña para todas sus redes sociales, para el ingreso a la red de la organización. Entonces, si les vuelan la contraseña de Facebook, pues olvídense, ¿verdad? Ya les volaron todas las redes sociales, la contraseña de correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, que de cada servicio que tengamos, hagamos una contraseña diferente y cambiarla periódicamente. En el firewall hay que habilitar la visibilidad de SSL para que el firewall pueda desmenuzar esos paquetes que vayan por ese túnel, por túneles de SSL, y pueda decirnos qué está pasando en el interior para poder, muchas veces los atacantes también utilizan el SSL para realizar sus ataques, ¿no? Entonces, tenemos que desmenuzarlos y el firewall tiene que estar al pendiente también de estas situaciones. El punto que sigue es muy importante y es muy difícil. Hay que educar, capacitar y sensibilizar a los usuarios en temas de seguridad. Finalmente, el eslabón más débil, lamentablemente, es el usuario final. Si quiere bajar una película, por muchos mensajes que le mande el navegador, oye, estás en una página que es insegura. Oye, estás a punto de abrir un archivo que trae, que tiene sospecha, ¿no? Una sospecha, trae código malicioso, puede contener código malicioso, ¿no? ¿Qué estoy instalando? El Office pirata, de algún programa, en fin. Entonces, el usuario final es el que le va a dar aceptar a este tipo de mensajes. Entonces, hay que sensibilizarlo, hay que educarlo, hay que capacitarlo. La defensa en capas. No hay que dejarle todo al firewall. Hay que tratar de tener el anti-spam para defendernos de los correos electrónicos, ¿sí? El firewall, obviamente, con su IPS, con su antivirus. En el endpoint hay que poner antivirus. Hay que tratar de tener algo que nos verifique específicamente las páginas web. Hay que pedirle a Santo Claus quizás algo relacionado con un Sandstorm para que no dependamos únicamente de las firmas, sino que también podamos hacer verificaciones en tiempo real, que en ese momento haya algo que nos esté verificando el comportamiento de un archivo y nos diga si es válido o no. Y el último punto, pues hacer auditorías periódicas, ya sea nosotros mismos capacitarnos para hacer esas auditorías o bien contratar a una empresa externa, que normalmente cuando están certificados esto es lo que se recomienda, que un ente externo que no tenga nada que ver con la organización, pues llegue a validar lo que tienen por ahí instalado y en cuestión de seguridad, y que pues les hagan un diagnóstico a ver qué es lo que pueden tener de cuestiones mejorables, ¿no? Entonces, esto es la última pregunta. No sé si tengan alguna duda, comentario. Creo que no. Entonces, me voy a permitir abrir por ahí la encuesta. Si la puedes, por favor, abrir, Agustín, para que nos hagan favor de responderla. Vamos a dar unos minutitos. Ojalá y esta información que les acabo de comentar, pues les sea de utilidad. La verdad es que hay muchísima información que se puede obtener de internet públicamente y pues debemos estar listos. Adelante, Agustín. Sí, hola, buenos días a todos. Como comentaba Carlos, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para protegernos. Yo lo veo un poquito la analogía con lo que estamos pasando, con lo de que te pongas el cubrebocas, que la sana distancia, todo eso. Ya sé que muchas veces nos fastidia, o no queremos hacerlo, o no nos deja entrar rápido a una tienda que nada más voy a comprar una cosa, etcétera. Es algo parecido a esto. O sea, debo de tener ciertas
consideraciones, controles, lo que decía Carlos de que culturizar a las personas, verificar la navegación, verificar el tráfico SSL. Digo, obviamente eso, digo, para los que tenemos ciertas soluciones de seguridad, pues hay que, oye, que el certificado, que hay que importarlo, que todo eso. Pero esa información o esas actividades nos van a ayudar a que tengamos una mejor seguridad o una seguridad un poquito más elevada en nuestros servicios, en nuestras empresas. Ahora, ¿vieron qué tan sencillo es hacer el uso de un exploit? Es muy sencillo y a lo mejor sin mucho meterle ingeniería puedes lograr algunas cosas. Entonces, sí es muy importante que se tome en consideración todo eso. Y como dijo también Carlos en la presentación, es muy importante que tengan sus respaldos y que tengan sus respaldos y que a veces, y que también lo tengan verificado, porque nos pasa la ley de Morphe, que cuando necesitamos el respaldo no está disponible o no se hizo o no me había fijado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta todas las recomendaciones que nos hizo Carlos. Por ahí tenemos algunas preguntas, no sé si quieres contestarlas, Carlos. Ya voy a finalizar la votación. Déjame abrir. ¿Pueden enviar la presentación? Claro, claro que sí. Incluso esta presentación se está grabando el video y pueden accederla a través de los canales que vamos a estar de anunciar por ahí, Patti, pero en el canal de YouTube de CAS y en la página de Facebook de CAS también ahí están disponibles los videos, no solamente con esta presentación, sino con los otros webinars, ¿no? Para que los tengan disponibles para consultarlos. Elio pregunta si tenemos algún servicio. Elio, si quieres, nos comunicamos contigo. Sí tenemos ese servicio. Entonces, por ahí nos comunicamos. Creo que son todas las preguntas. Bien, entonces, igual, pues obviamente pueden establecer contacto con nosotros después, ya que tengan un poco más de tiempo, etcétera. Ahorita le voy a regresar el micrófono a Patricia para que pues nos dé los anuncios finales. Adelante, Pati. Listo. Bueno, pues ya digo, de todos modos seguimos aquí al pendiente de todas sus preguntas y comentarios. Ya casi estamos por finalizar. Nuevamente para recordarles nuestro portafolio de soluciones en las cuales tenemos productos para la ciberseguridad, la movilidad, el arrendamiento de equipo también es una parte de nuestro portafolio, las soluciones para home office y nuestra área de servicios, que es la consultoría y asesoría especializada, así como la atención personalizada vía remota. Cualquier duda, por favor, no duden en contactarnos. Le damos siguiente, por favor, Carlos. Bueno, y si tienen algún proyecto, alguna duda o algo, necesitan alguna cotización, con mucho gusto contáctenos, nosotros les vamos a atender. Tenemos asesoría personalizada, vía remota y presencial. En nuestro portafolio de soluciones contamos con productos para prevenir ataques de ciberseguridad. Al siguiente slide les vamos a dejar aquí nuestros datos. Le damos siguiente. Bueno, antes les recuerdo nuestro próximo webinar que está programado para el viernes 6 de noviembre y el tema va a ser nuevas herramientas de productividad de Windows Server 2019. La presentación va a estar a cargo de mi compañero, el ingeniero Daniel Sosa. Ahí oportunamente les vamos a hacer llegar la invitación a su correo para que se inscriban y lo agenden y nos puedan acompañar. Le damos siguiente.
Y bueno, le dejo aquí los datos de mis compañeros de soporte, el ingeniero Agustín Palacios, ingeniero Carlos Rojas y Daniel Sosa. Y les recuerdo seguirnos en Facebook, en LinkedIn, en nuestro canal de YouTube. La sesión de hoy estará ahí y también las anteriores estén disponibles para que ustedes las puedan visualizar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, lo pueden ver ahí o con mucho gusto también nos pueden contactar y también nos pueden encontrar por WhatsApp. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. No, simplemente agradecer a todos por su presencia y espero que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. De todos modos, aquí vamos a estar un par de minutos más por si tienen alguna duda. Sería todo por hoy. Muchas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. Y cuídense mucho.